Una palabra de aliento. Número 37. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, hoy venimos ante tu presencia hoy domingo para pedirte que tu gracia y tu unción sea sobre nosotros en la medida que exponemos tu palabra, para que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga en los corazones el propósito que tú te has propuesto en tu corazón, para que nos edifique, para que nos aliente, nos consuele, nos conforte, nos anime, nos impulse, para que, mi Señor, podamos acabar nuestra carrera con gozo cuando llegue el tiempo que tú hayas determinado. Haz en nosotros conforme tú deseas. Nosotros te decimos, henos aquí, somos tus siervos, te pertenecemos, somos tuyos, haz con nosotros como tú quieras. Reprende al maligno, échalo fuera a lugares secos y sin reposo. Que ningún estorbo pueda, mi Dios, Señor, interferir para que podamos recibir la plenitud de lo que tú hoy nos quieres dar. Que tu nombre sea exaltado, nuestras vidas sean bendecidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde que iniciamos la cuarentena, los cultos online, ¿no? Porque los cultos online iniciaron el domingo 15 de marzo, oficialmente la cuarentena inició el 16. Comenzamos a traer una serie de prédicas que lo llamé una palabra de aliento. Y les dije, la palabra de aliento es la escritura misma. Hay que volvernos a la escritura. En la escritura nosotros vamos a hallar aliento para nuestras almas. La Biblia es el manual del peregrino. La Biblia es la palabra que Dios nos ha legado, nos ha dejado, nos sustenta, nos alienta, nos impulsa, nos consuela, nos reprende a veces, con el fin y propósito de que alcancemos aquello que Dios nos ha prometido y que ha puesto para que recibamos al final de nuestra carrera. Por eso es que cada vez, desde ese domingo, ¿no? De hecho, prácticamente, porque habitualmente me toca predicar 2 veces al mes, desde marzo para acá me ha tocado predicar todos los domingos, pues entonces lo he escuchado quizá más de la cuenta, se lo debería saber ya de memoria, pero yo entendí, ¿no? En el momento que estas circunstancias no sobrevinieron, que había una importancia singular en lo que el Señor había venido haciendo con nosotros desde el 2015. Porque desde 2015 el Señor, le plació así, pues nos dio, como vamos a decir, el versículo del año. Y en el caso de mi persona, muchas de mis prédicas de ese año tuvieron que ver con el versículo en cuestión. Fueron 5 versículos, aunque uno de ellos el Señor lo repitió 2 veces, 2015 y 2016, que es el Salmo 27:4, que para los que vienen a Altamira saben, está detrás del púlpito ese versículo, porque ese versículo nos identifica, sea como casa de oración, sea como iglesia misionera. Luego, al año siguiente, 2017, el Señor nos bendijo con Romanos 6:22. En el 2018, Colosenses 1:10. Y en el 2019 nos dio 2 versículos, en Filipenses 4:6 y 7. Terminando ya el 2019, en diciembre, el Señor me puso en el corazón ese impulso, compila eso y preséntaselo a la congregación. De hecho, fue una de las prédicas de diciembre de 2019 que se llama El mensaje del Padre. Les dije, no hay nada místico en este mensaje, como que estamos aquí, no sé, en una cofradía o algo de iniciados por acá, etcétera, etcétera. No, es simplemente la palabra. Los versículos de la palabra los estamos tomando y los estamos presentando en, vamos a decir, resumidos, pues, ¿no? Dado que he sido libertado del pecado, esto es lo que el Padre nos ha venido diciendo desde el 2015.
Dado que hemos sido, permítanme colocarlo en plural para que todos estemos incluidos, ¿no? Aunque a la hora de tú leerlo lo puedes leer en singular porque el mensaje es para ti. Dado que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Eso es lo que somos y es lo que tenemos. El Señor nos ha hecho libres de pecado. Eso es una notición, mis amados, para armar una fiesta eterna, de nunca acabar. Él nos ha libertado del pecado y nos ha constituido siervos de Dios. Además, su paz sobrenatural nos guarda. La primera premisa está en Romanos 6:22, la segunda está en Filipenses 4:7. Procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, 4 cosas. Son 4 elementos que van a marcar mi existencia, mi accionar día a día, van a venir sazonados de estos 4 elementos. Número 1, estar en su casa todos los días de mi vida. Creo, no, si tenías la concepción de que la casa del Señor era el templo o el local donde la iglesia se reúne, que esa concepción desde marzo se tiene que haber quitado, porque no has logrado, ¿no? Exceptuando, digamos, desde la semana pasada que las 4 de las sedes arrancaron, no habías podido venir al local. Estabas en tu casa, de repente con tu familia toda cristiana, pero de repente solamente tú cristiano en medio de esa casa, y comenzaste a darte cuenta que la casa del Señor está donde tú te encuentras también, porque el templo del Espíritu Santo está, el Espíritu Santo está dentro de ti y te convierte en su templo. Así que cuando decimos estar en su casa todos los días de mi vida, básicamente estoy diciendo, oye, voy a tomar un tiempo para orar, voy a tomar un tiempo para meterme a solas con Él, voy a tomar un tiempo de estudiar su palabra, voy a tomar un tiempo de estar en su casa todos los días de mi vida. Salmo 27:4. Número 2, ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna. Romanos 6:22. Ya sabemos lo que significa ser santo. Santo es apartado. Y apartado en 2 direcciones. Apartado del pecado. Ahí sostengo una lucha de continuo en este sentido. Y apartado para Dios. Es decir, eso de procurar ser santo significa voy a mantenerme limpio de la práctica del pecado y voy a mantenerme activo cumpliendo la voluntad de Dios para mi vida. Número 3, serle agradable a Él, al Señor. Andar como es digno de Él, llevando fruto y creciendo en su conocimiento. Amo todo lo que Dios ama, aborrezco todo lo que Dios aborrece. Es incompatible, como que tengo una relación con Dios y entiendo que Dios me ama, pero en mi andar y en mi caminar, mi actividad está sazonada de cosas que Dios aborrece. Hay algo ahí que está haciendo cortocircuito. Voy a procurar serle agradable a Él, bajo esa premisa: amo lo que Él ama, aborrece lo que Él aborrece, agradándole en todo, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento. No puedes crecer en el conocimiento del Señor si no estudias la palabra de Dios. Imposible que crezcas. Si tú comienzas o sientes que comienzas a crecer en su conocimiento, fruto quizás de lo que escuchas, válido, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero si tu ejercicio solo es escuchar, pudieras comenzar a escuchar cosas que de Dios no vienen y creer en un Dios que no existe. Es menester escuchar expositores de la palabra que sean de sana doctrina, apegados a la Escritura. Y como hoy en día la Escritura abunda en medio de nosotros, nuestros ojos tienen que estar sobre ella para que lo que yo escuche esté acorde con lo que allí está escrito, porque es a través de ese escrito que crezco en su conocimiento. Y finalmente ocuparme en la oración con acción de gracias. En la oración.
no en la quejación, no, en la oración. Ocuparme en la oración con acción de gracias en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida. Ese es el mensaje del Padre compilado. Vino como anillo al dedo para este año 2020, para que no estuviésemos ociosos, para que pusiésemos por obra todas las cosas que Él nos ha enseñado hasta el momento. Y pues así hemos elaborado esta serie de prédicas desde marzo de este año, y en algún punto, más o menos por allí agosto, septiembre, comenzamos a reforzar nuestra identidad en Cristo. Porque algunos de nosotros en esa soledad, si se quiere, en nuestros hogares, encerrados, de alguna manera el enemigo se había logrado colar para bombardear lo que somos en el Señor. Y de esa serie de prédicas elaboré ese cuadro que aparece allí en pantalla, donde esa franja roja dice lo que yo era antes de conocerle. Antes de conocerle yo era un esclavo del pecado, yo era un amigo del mundo y por ende era hijo de ira. Es decir, estaba destinado a la condenación. Pero a cierto punto Él me llamó, y me llamó para que fuese su discípulo. Y no puedo ser su discípulo si no me niego cada día y tomo mi cruz. Y si lo hago, entonces dejo de ser eso que era antes para ahora convertirme en un siervo de Dios, un amigo de Dios y por ende un hijo de Dios destinado a la vida eterna. Como su siervo le pertenezco, soy suyo, de su propiedad. En los países que en algún momento practicaron la esclavitud, valga por ejemplo los Estados Unidos, donde fue muy fuerte este asunto de la esclavitud, tanto que la guerra civil estadounidense del siglo XIX tiene como uno de sus fundamentos precisamente este asunto de la esclavitud, porque el presidente de turno quería abolirla y los dueños de los esclavos no querían soltar a sus esclavos, ¿no? Se marcó una sociedad muy fuerte bajo esta situación que realmente no es civilizada, vamos a decirlo así. Pero es bueno tomar el ejemplo porque cuando el Señor habla de nosotros ser esclavos, dice que o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia, ¿no? Un esclavo, dueño de un determinado señor, de un determinado hacendado, era conocido por los demás. De manera tal que si tenías, vamos a decir, el privilegio o la suerte, entre comillas, de estar bajo un buen hacendado, si que tal cosa existía, vamos a decirlo así, los otros se iban a abstener quizás de meterse contigo si por alguna razón se te mandaba a hacer algo, ibas a algún otro lugar, porque todos sabían de quién eras dueño tú, a quién le pertenecías. ¿Entienden por qué te coloco el ejemplo? Donde quiera que vayamos, el diablo sabe, que el Señor lo reprenda, a quién le pertenecemos. Y antes de venir a meterse con nosotros, sabe que tiene que pedir permiso arriba, porque tenemos dueño. Un dueño a quien Él le teme y le obedece. Como sus siervos le pertenecemos. Como sus amigos conocemos sus planes. Cristo viene pronto, Maranata, aleluya. Esa es una realidad. Esa es una verdad que aguardamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Y somos sus hijos, y como sus hijos, entonces somos reyes y sacerdotes, herederos del reino. Y de allí hemos tomado material para predicar una y otra semana. La semana pasada tomé la figurita esa de la cruz, ¿no? Porque no la había incluido antes en el diagrama. Daba por entendido que todo el mundo lo sabía, hasta que me di cuenta que no era así, ¿no? Así que la semana pasada comencé a hablarles de Cristo como la puerta de entrada a este camino,
esa puerta estrecha que da acceso al camino angosto que conduce a la vida eterna. Y les mostré, haciendo unas analogías, bueno, en función de lo que expusimos, que esta puerta tiene forma de cruz y que es menester ir a la cruz para poder entrar en el camino. Si no vamos a la cruz, andaremos en otro camino que no es el camino correcto, andaremos en ese camino ancho que es la contrapartida del camino angosto. Quiero seguir hablando de la cruz esta semana. Y yo no sé si tuviste la oportunidad de meditar en la semana acerca de las cosas que te dije, ¿no? Yo sí. Y en función de esa meditación me hice algunas preguntas, ¿no? Es decir, me puse en la posición, si yo escucho un mensaje como ese, ¿ok? Y no que voy a cuestionar el mensaje, pero quiero aprender del mensaje y comienzo a analizarlo y comienzo a estudiarlo, de repente me surgen preguntas, ¿no? Una potencial pregunta es, ¿por qué vengo a la cruz, no? Porque entendí que tengo que venir voluntariamente a la cruz. Pero resulta que la cruz es un instrumento de tortura, es un instrumento de maldición, es un instrumento de castigo. ¿Por qué voy a venir voluntariamente a la cruz? Una potencial respuesta a esto la conseguimos en Romanos 7. Romanos 7 del 21 al 24. Pero antes de yo leerla e irla hablando contigo acerca de eso, quiero comenzar a hacer el análisis desde esta perspectiva, ¿no? Si me presentan un Dios y ese Dios tiene como exigencia que yo vaya a la cruz, puedo preguntarme qué necesidad tengo yo de ese Dios. Por la sencilla razón de que por naturaleza a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta tener incomodidades. Ni siquiera nos gusta sufrir contratiempos. ¿Por qué entonces debería yo aceptar el mensaje de un Dios como este e ir a la cruz? Creo que Pablo entiende esto, ¿no? Pablo era un doctor, una eminencia, un genio que el Señor llamó para su servicio. Y veo, naturalmente la Escritura está inspirada por el Espíritu Santo, pero usa particularmente a hombres con un propósito definido en función de las características de ese hombre. No es algo, vamos a decir, casual que de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, 14 hayan sido escritos por Pablo. Y no que no haya más libros de los demás apóstoles, los demás siervos, pero no fueron considerados como inspirados. De los 27 que fueron considerados inspirados, es decir, que son inerrantes, que vienen directamente de Dios por la mano de un hombre, 14 de ellos se le adjudicaron a Pablo. Entonces es bien interesante, ¿no? Cuando usted ve cómo la Biblia la han dispuesto, porque no está dispuesta en orden cronológico, no es que él escribió, la primera epístola que escribió fue la epístola de Romanos, ni la última, la de Hebreos, pero a la hora de colocarlos, de ordenarlos en la Biblia, así los ordenaron. Colocaron primero la epístola de los Romanos, de las epístolas de Pablo, y la última, la de Hebreos. Y bien interesante esas dos epístolas porque uno puede entender la respuesta a esa pregunta: ¿por qué debo aceptar la invitación de un Dios así? Y en ambas epístolas Pablo responde la inquietud, aunque naturalmente desde perspectivas diferentes. Porque en el caso de los hebreos, él se va a esmerar en mostrarle a los hebreos
tienes necesidad de este nuevo pacto que Dios está haciendo con nosotros. Voy a hablar como si yo fuera Pablo, yo hebreo también, porque este es un mejor pacto que el anterior. Así que directamente con ellos va a hablarles del primer pacto y mostrarles la ineficiencia del primer pacto. Decirle, este es el objetivo del primer pacto, y siempre estuvo pensado que el primer pacto se iba a mudar al segundo desde la perspectiva de Dios. Un discurso que probablemente usted y yo no entenderíamos porque no somos judíos ni jamás estuvimos bajo el primer pacto. Nunca estuvimos bajo ese pacto de la ley, porque somos gentiles. Los gentiles, de acuerdo a Efesios capítulo 2, hemos andado en el mundo sin Dios, sin esperanza, sin consuelo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de las promesas, alejados de Dios. No así la nación de Israel. Por el mero principio de elección divina. No hay otra cosa. No es que ellos son mejores y nosotros peores. No. La elección es de Dios. Y Dios hizo su elección con un propósito. Y por eso Hebreos está... Para usted entender Hebreos tiene que leer el Antiguo Testamento. Si no, no va a entender Hebreos. Jamás. Pero en el caso de los romanos, gentiles como nosotros, Pablo se va a dar a la tarea de mostrarles: tenemos necesidad de este buen Dios, aunque nos llama a la cruz, porque tú y yo tenemos una enfermedad mortal que el único que la puede resolver es este Dios y ningún otro. Ninguno de los dioses que tú tienes, a los cuales te has adscrito, en los cuales tú crees, te puede resolver tu problema central. Y ese problema central se llama pecado. Lo interesante de la epístola de Romanos es que Pablo va a ir disertando casi que sistemáticamente desde el capítulo 1 para hacerle entender a los ya cristianos de Roma: ¿por qué te hiciste cristiano? ¿Por qué abandonaste los otros dioses? ¿Por qué hablar de arrepentimiento y no de prosperidad? ¿Por qué hablar de la cruz y no de la gloria aquí en la tierra? Porque hay un problema que tienes que se llama pecado. Y el único que puede resolver ese problema que se llama pecado es el único y gran Dios, Adonai, Elohim, Yahweh, Yahvé, Jehová. Todas son transliteraciones. El hebreo, el tetanamón, 4 letras de hebrea, no tenía vocales. ¿Cómo se pronunciaba ese nombre en realidad? No sabemos. Esa es la realidad, no sabemos. Pero ese es el nombre del único y verdadero Dios que nos invita a resolver el problema del pecado a través de la cruz. No tiene otra solución sino a través de la cruz, en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que Pablo va, vamos a decir, como increciendo en la epístola de los Romanos hasta llegar aquí al capítulo 7. En el capítulo 7 Pablo va a dar esta declaración que retumba a través de los siglos: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo les está mostrando a los hermanos gentiles de Roma que nosotros, los seres humanos, tenemos una enfermedad espiritual mortal, una enfermedad que nos va a conducir, si no hay arrepentimiento, si no nos volvemos al Dios
único y vivo, nos va a conducir a dos muertes. Una primera física y una segunda espiritual. Y por eso necesitamos acercarnos a este único Dios, quien puede darle solución definitiva y eterna a nuestro gran problema que se llama pecado. Ahora, no olvidemos que Pablo le está hablando a hermanos en Cristo. Pablo no está escribiendo una epístola evangelística. No voy a discutir en esta prédica las prácticas evangelísticas a propósito de cómo hacemos para que las personas se acerquen al Señor. Pero una vez acercadas al Señor, si no utilizó esta estrategia, usted debe mostrarle, sea el evangelista o sea el maestro a quien le pichan al nuevo convertido para que lo comience a enseñar, pichar entre comillas, vamos a poner esa palabra, ¿no? Para que le enseñe la verdad, tiene que llevarlo a esta ley. El mal está en ti. El mal no está en lo que te rodea, el mal no está en las circunstancias, no está en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en el jefe, en el pastor, en los ancianos. El mal está en ti. Cada uno de nosotros lleva esa ley escrita sobre su cuerpo. Es posible que por eso cuando usted lee la parábola del sembrador, ¿por qué tantos desertan del genuino y verdadero evangelio? Pueden leer luego, Mateo 13, por ejemplo, la parábola del sembrador. No lo vamos a leer acá, pero algunos elementos interesantes, ¿no? Cuando habla de los que reciben la palabra, porque hay una parte que sencillamente no recibe la palabra, tienen los corazones endurecidos, no les interesa escuchar el mensaje de Dios, son un terreno totalmente duro y el diablo rapidito se lleva la semilla y no germina. Pero hay otro grupo nutrido de personas donde la semilla sí germina. Y bien interesante la primera tierra, que son los primeros desertores, por cierto, porque dice que recibieron la palabra con gozo. Te trae quizás a la mente cuando eras nuevo convertido o los nuevos convertidos de ahorita, todos tan gozosos, alegres, ¿no? Es como el recluta que entra a la academia y viene todo alegre, todo contento. Y cuando la disciplina de la academia comienza a caer sobre él o sobre ella, usted lo ve a las 2 o 3 semanas y que parecen unos miserables y que se quieren ir. Yo no sabía que esto era así. Si hubiera sabido no hubiera entrado. Bueno, lo mismo sucede en el Evangelio. Esa primera tanda de desertores, dice, son aquellos que cuando viene la prueba sobre ellos, vamos a probar de qué estás hecho, vamos a probar qué es tu fe, vamos a probar si tienes raíces bien asentadas en el Evangelio. Resulta que el gozo era efímero, no era duradero. Cuando viene la prueba, agarran su cachachá y se van. En el momento que comenzamos a entender, ok, para yo ser un genuino cristiano, no es que tengo que hacer la oración de fe, es que tengo que arrepentirme. En el que se arrepienta y se bautiza, Hechos 2, es salvo. Arrepentimiento. ¿Y de qué me voy a arrepentir si no siento que he hecho o no creo que he hecho nada malo? Primero tiene que venir convicción de pecado para que yo me pueda arrepentir. Si no hay convicción de pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? Ahora, cuando me viene la convicción de pecado, en principio, usualmente cuando uno se acerca al Señor, viene sobre algún aspecto particular de tu vida que definitivamente es horrible y el Espíritu te convence de que es horrible y tú entiendes que tienes que dejar eso y te tienes que acercar. Él es el único que te puede librar. Pero en la medida que vas profundizando en Él comienza a hacer un trabajo. A veces se tarda años haciendo ese trabajo, porque no todos podemos recibir el mismo impacto, al mismo ritmo, cada quien en conformidad con lo que es capaz de recibir, pero todos debemos recibirlo. Reconocer
que no era solo eso malo, es que en realidad no hay nada bueno en mí. Y posiblemente, voy a decir esto solo posiblemente, una de las razones por las cuales permanece este cuerpo es precisamente para que reconozcamos esto. Porque en esta línea de discurso de lo que acabamos de leer entendemos que una vez hecho cristiano, mi interior está renovado, mi alma y mi espíritu, y por eso habla de la ley de la mente que está dentro de mí, pero mi exterior no está renovado aún. Este cuerpo se convierte en una cruz que hay que sobrellevar de alguna forma, porque es que resulta que hay una ley quiere decir que es algo que es inviolable, ¿no? Estas leyes que estamos hablando de aquí son leyes espirituales, no son como las leyes de los hombres, que el hombre hace la ley y hace la trampa también, no, estas son leyes espirituales, como las leyes de la física, usted no las puede cambiar, no puede burlarse de ella, es una ley, y la ley es: el mal está en mí. Sí, allí, hermano, puedes verte tú mismo, uy, yo, tan guapo, tan hermoso, tan... El mal está en mí, sí, el mal está en ti, feo, bonito, gordo, flaco, calvo, con pelo, el mal está en ti. No importa cómo sea tu tabernáculo, no importa cómo sea, el mal está en nosotros, es una ley. Imagínese la sorpresa para Pablo descubrir esta ley. Porque antes de que el Señor lo hiciera transitar este camino, él no conocía esta ley, era judío, fariseo de fariseos. Según él, conforme se define en Filipenses, hay la ley, él era irreprensible. Cosa que él mismo reconoce en Romanos: imposible que seas irreprensible, no hay nadie que pueda cumplir perfectamente toda la ley. Imagínense la sorpresa de Pablo al descubrir esto, porque también le aplicaba para él. Casi que por eso no puede verlo, lo escribe en primera persona para él. El mal está en mí. No dice el mal está en usted, sino dice el mal está en mí. Pablo está hablando. No lo vayan tampoco a interpretar así: a Pablo fue el que escribió esto, el malo era Pablo. No, en cada uno de nosotros el mal está en mí. Y entonces explica lo que quizás es el día a día de muchos de nosotros cristianos, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley, la llama la ley del pecado, que está en mis miembros. El cuerpo está condenado. Por eso, aún nosotros siendo cristianos, hay que experimentar la primera muerte. De este cuerpo tenemos que librarnos. La primera muerte es la separación de lo interno, alma y espíritu, del cuerpo. Los cristianos, para nosotros, los cristianos, la primera muerte es victoria. Finalmente nos quitamos ese lastre de encima. Pero obviamente no podemos provocarlo si no es en el tiempo y momento del Señor. Porque esta es la realidad. Y finalmente, lo que surge de todo esto es un grito de auxilio, de ayuda: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya sabemos la respuesta. Aquí son todos doctores en la ley, ya leyeron Romanos 8, saben que es el Espíritu Santo. No me voy a meter para Romanos 8, solamente voy a decirles lo siguiente: mientras este cuerpo de muerte lo tengo encima, debe permanecer crucificado. Ahora entienden por qué vengo a la cruz. Vengo a la cruz porque el único objeto, vamos a llamarlo así, que permite que yo pueda vivir mi vida cristiana exitosamente, entendiendo por éxito cumpliendo la voluntad de Dios, es que yo mantenga mi cuerpo crucificado. Los que son de Cristo han crucificado, no el alma y el espíritu, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué vengo a la cruz?
Porque es la única forma que este cuerpo no gane ventaja sobre lo que Dios ha hecho sobre mí en lo interno y se termine, vamos a decirlo de esta forma, perdiendo todo el trabajo. Literalmente, nosotros los cristianos estamos en guerra. Y una de las guerras que luchamos es contra nosotros mismos. ¿Cómo vengo a la cruz? Sigue Pablo ahí disertando en Romanos. En Romanos 11 termina como decir toda la parte doctrinal del libro, y a partir de Romanos 12 va como que llevar esto a la práctica. Y en Romanos 12 versículo 1 y 2 comienza diciendo de esta forma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En algún momento hemos hablado, en el marco de estas prédicas, ¿no?, que somos sacerdotes. En mi condición de hijo de Dios, recuerda el cuadro que te mostré al principio, en mi condición de hijo de Dios, reyes y sacerdotes. ¿Qué hacen los sacerdotes? Los sacerdotes se presentan delante de Dios. ¿En dónde se presentan delante de Dios? En el altar. ¿Y con qué se presentan delante de Dios? Porque los sacerdotes no vienen delante de Dios con manos vacías, con sacrificio. En el Antiguo Testamento el sacrificio era un animal al cual se le iba a dar muerte y se le iba a presentar en ofrenda o en holocausto delante de Dios. ¿Cuál es el sacrificio que hoy en día traemos delante del altar? O uno de estos sacrificios que son obviamente espirituales, no es animales que vamos a matar. Uno de esos sacrificios somos nosotros mismos. Así que, con esa palabra Pablo conecta lo que viene hablando. Te he venido hablando desde el 1 hasta el 11 y te he venido mostrando diversas verdades escriturales, entre ellas el problema que tienes con el pecado. Así que conecta todos los otros 11 capítulos acá con lo que viene a decir a continuación: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El primer sacrificio que vamos a presentar es nuestro propio cuerpo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cuerpo, por la ley del pecado que hay en nosotros, se va a oponer a todo lo que tenga que ver de parte de Dios. Desde cosas muy grandes que pueden resultar en cosas pecaminosas hasta cosas muy pequeñas. Por ejemplo, cuando hablamos de estas cosas muy pequeñas, a raíz del cambio que ha habido, no que no lo buscamos, vino solo con este asunto de la pandemia y de la cuarentena. Hemos tratado de buscar diversas soluciones para las actividades que hacemos. Una de esas soluciones, oye, vamos a utilizar esta plataforma de WhatsApp, que muchas personas la tienen, por no decir todo, con el fin de darle la vuelta a ver cómo podemos hacer la actividad. ¿Es la mejor manera? Por supuesto que no es la mejor manera. La mejor manera es presencial. Esa sería la mejor manera en realidad. Entonces hemos tenido que lidiar con 1, 2, 3, es que WhatsApp, no sé, la cosa por aquí, esto, lo otro. Hay una oposición del cuerpo, porque es que no me siento en la actividad, no me cae la locha con la cosa, que no puedo leer, que no puedo hacer aquello, que no puedo hacer lo otro. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Porque la cuestión se inventó no con el fin de hacerte la vida miserable, sino tratar de buscarle la vuelta.
Que puede haber otras herramientas, vamos a buscarlas, y si hay otras herramientas, vamos a aplicarlas. Pero finalmente va a terminar siendo lo mismo. A lo mejor no era tu problema, el problema para otros. Por ejemplo, cuando era presencial, venir acá. Me quedé dormido, tengo la actividad con la familia, tengo aquello por aquí, tengo el compromiso por allá, tengo esto. ¿Dónde queda Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A veces se lo he dicho jocosamente, ¿no? Sobre todo cuando se trae reuniones presenciales de aquel que se queda dormido. Oye, hermano, reprende cobijanás y almohadanás y todo eso, que no te deja pararte de la cama y vente sin vergüenza, levántate, orás y ven y cumple con lo que tienes que cumplir. Eso es presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. No hago lo que quiero, lo que deseo, lo que me place, lo que me da nota, lo que me sienta bien. Hago lo que debo. Porque eso es lo que Dios me demanda. Y me demanda en cosas pequeñas. Si no puedo cumplir cosas pequeñas, ¿cómo voy a cumplir lo grande? ¿Cómo voy a cumplir lo grande? He quedado de alguna manera, no es una novedad para mí, no, pero vamos a decir, no como por un momento, por decirlo de alguna forma, fascinado con la vida de los misioneros. Particularmente me llamó la atención uno de apellido Patton, que he considerado uno de los pilares en cuanto a ser misionero en Oceanía. ¿Sabe qué característica tenía Oceanía? No es solamente Australia y Nueva Zelanda, son todas esas pocas de islas del Pacífico. Es que los indígenas allá, a diferencia quizás de los indígenas en África o los indígenas acá en América, eran notoriamente conocidos por ser caníbales. Si no desean meterse en lo pequeño, como venir y asistir presencialmente o conectarte a un grupo de WhatsApp para que hagas una actividad, te diría, si el Señor te dice, mira, necesito que les prediquen allá, por cierto, esos sitios son caníbales, ¿oíste? Lo más probable es que no. El que no es fiel en lo poco tampoco va a ser fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco le gusta soñar con lo mucho, pero todo se queda a nivel de sueño, porque en lo poco no es fiel. No presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Ese es mi culto racional. Lea la historia de estos hombres que esparcieron, hombres y mujeres que esparcieron la semilla en zonas donde el evangelio no había llegado. Algunos de ustedes van a conseguir que, oye, qué bien, qué bueno, llegaron al final y murieron de viejo, pero otros no fue así. El hermano que precedió a Patton, o uno de los que precedió a Patton también en esta conquista de estas islas, las Nuevas Hébridas y todo lo demás, aunque tuvo una bonita experiencia en principio en una de las islas que termina desembarcando, relatan los sobrevivientes. Dice, él se bajó primero como era su costumbre junto con uno de sus ayudantes. Fueron los dos que bajaron primero a la playa. Estamos hablando del siglo XIX. Inmediatamente los indígenas no repararon en nada y los mataron. Los otros tuvieron que huir para llevar la triste y nefasta noticia a la familia que había quedado atrás. Apenas pusimos pie en la playa, lo asesinaron. Ahora imagínate qué pasó con él. Cuando la noticia llegó a Inglaterra, él era inglés, le dio Williams, enviaron un barco de guerra. Solo le regresaron el cráneo porque lo demás no lo comimos. Pero más allá del dolor y del sufrimiento aquí a nivel humano, es el lugar de gloria que se ocupa en el cielo, porque su vida fue altamente productiva para el reino. ¿Y por qué su vida fue altamente productiva para el reino? Porque eran hombres y mujeres acostumbrados a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, porque ese es nuestro culto racional.
Algunos jóvenes tienen problemas cuando se les dice: deja de andar saltimbanqueando de aquí para allá con personas de otro sexo, sobre todo si eres soltero. ¿Y por qué se te dicen esas cosas? Porque estamos cansados ya de resolver casos de fornicación. Algunos no se pueden resolver porque las personas se descarrían completamente. ¿Y por qué vino esa fornicación? Vino por causa de esa cercanía, de estar allí demasiado pegado, con demasiada confianza, con demasiada... Entonces uno viene ya tratando de aconsejar para decir: pero es que no es lo que yo quiero, que el cafecito, que la cosa. Pon tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Ese es tu culto racional. Es exagerado, pastor. Bueno, sí, pudiera ser exagerado, pero es seguro, ¿sabes? Mientras más lejos camines del borde, más seguro estás. Mientras más cerca camines del borde, más posibilidades hay que te resbales y te vayas para abajo. Y si te vas abajo, no sabes si vas a regresar. Para poder hacer esto de una manera consciente, y por eso ese es el primer versículo, poder traer solamente el primer versículo, es necesario que el segundo esté allí. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi entendimiento tiene que transformarse. Yo tengo que resetear este disco duro. Tengo que quitarle el chip del mundo y meterle el chip de Dios. Y la única forma de hacer eso es a través de la palabra. Yo tengo que irme a la palabra y aplicar la palabra. En todo lo que la palabra sea aplicable, debo aplicar la palabra. Cuando una persona viene a conversar conmigo y viene a exponerme puntos de vista diferentes, yo no tengo ningún problema con eso. Lo único que le voy a decir a la persona: vienes con la palabra por delante. Me voy a poner en una posición como la posición que se puso Lutero. Cuando le dijeron en la dieta a la cual lo llamaron, el concilio al cual lo llamaron, para que renunciara a sus tesis, a lo que había dicho, le comunicó al resto del clero: si usted me muestra por la palabra que yo estoy equivocado, yo me retracto y renuncio, yo mismo quemo los libros. Pero si usted no me lo muestra por la palabra, debo serle fiel a Dios y a mi conciencia. Nos renovamos por medio de nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y así comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es menester que entendamos esto. Vengo a la cruz presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante. En el momento que reconozco que mi carne tiene una tendencia que me conduce hacia la ley del pecado, eso hay que crucificarlo. Eso hay que crucificarlo. Eso no hay que darle gusto, no hay que darle placer. Hay que vencerlo. Pasan pequeñas experiencias. Yo no sé si a ti te pasa, ¿no? Yo el otro día comentaba con mi esposo y le decía: ¿sabes? De repente estoy ahí en la máquina hasta las 9, trabajando tranquilo por acá, o leyendo algo, instruyéndome. Cierro todo, es las 9, la hora de la oración en la brecha, nos colocamos juntos ahí para orar. Bueno, colocarme allí, comenzar a bostezar y que me caiga un sueño, eso es como que escribirlo, eso es automático. Y puedo comprobar que es espiritual porque lucho contra eso, me paro, un poco difícil dormirse parado, ¿no? Y camino para arriba y para abajo, me siento en otro lugar, que llega a las 10 de la noche, termina la oración y de repente hay otras cosas que hacer, seguimos haciendo las otras cosas y el sueño misterioso ya se fue y la energía sigue estando allí. Bueno, cuerpo, igualito vamos a orar, no nos vamos a ir a dormir, no te vamos a dar gusto, vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Yo sé que no te gusta orar, cuerpo, porque le gusta orar el alma y el espíritu, no te vamos a dar gusto. Sé que no te gusta leer la palabra, no te vamos a dar gusto. Sé que no te gusta congregarte, no te vamos a dar gusto. Vamos a renovarnos, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y así vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La cruz tiene un efecto sobre nosotros, ¿no? El primer efecto
nace aquí en la mente y tiene que ver con esta área del pecado. Romanos 6:11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tú y yo somos lo que creemos. Pablo dice: creí, por lo tanto hablé. Yo creo que estoy muerto al pecado y vivo para Dios, pero voy a actuar ser consono con ese pensamiento. Yo creo que estoy muerto al pecado, y cuando vamos a ver tu vida hay fornicación, hay mentira, hay chisme, hay cualquier cantidad de cosas. Oye, tú podrás creer mucho eso, pero no lo practicas definitivamente. Y si no lo practicas, yo puedo llegar a la conclusión de que realmente no crees. Pero creemos que estamos muertos al pecado y por lo tanto vivo para Dios en Cristo Jesús. Eso vivir para Dios en Cristo Jesús, ¿cómo lo puedo reflejar? Fíjate lo que dice 1 Corintios 10:31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mis acciones, mi andar, mi caminar tiene que estar todo sazonado en que estoy llevando más y más gloria a Dios, desde lo más simple que es comer o beber. Oye, pastor, ¿cómo bebo para la gloria de Dios? Comienzo dando gracias por los alimentos. No es que me sirven la comida y me siento ahí como un salvajito, guau, de una vez. No. Esto me lo está colocando Dios aquí en la mesa. Quizás me lo sudé, lo trabajé, me dio salud, qué sé yo, pero Dios me lo colocó aquí en la mesa. Antes de engullirlo, primero voy a pararme y le voy a dar gracias a Dios. Señor, te doy gracias por este alimento que tú pones en la mesa. Te doy gracias por tu bendición que traes a mí a través de estos alimentos, sea comida o sea bebida. Para la gloria de Dios la voy a tomar. Y si en lo más básico es así, pues en todo lo demás también puedo actuar de esa forma. No todos vamos a ser misioneros, eso lo sabemos. Ya habíamos hablado de que misiones se hace orando, misiones también se hace dando, misiones también se hace yendo. Tiene que estar en uno de los tres grupos al menos. O eres de los que oran, o eres de los que dan, o eres de los que vas. Nos involucramos en el plan de Dios, hacemos todo para la gloria de Dios. Esa compañía que tienes no es para enriquecerte. Ese negocio, ese emprendimiento que hiciste no es solamente para satisfacer tus necesidades, es para extender el reino de los cielos. Dentro del campo de los misioneros hay testimonios impresionantes. Un hermano, vamos a llamarlo de este tipo de hermanos radicales, vamos a llamarlo así, radicales, porque él contaba en su testimonio y decía: esa mañana mientras desayunaba, el Señor me dijo: prepara tu maleta, vete al aeropuerto porque vas a tomar un avión para tal sitio, necesito que vayas a predicar allá. Y dije, yo obedecí al Señor, pero no tenía plata para comprar ese pasaje. Simplemente hice lo que el Señor me dijo, preparé mi equipaje, me fui al aeropuerto, me metí en la cola para comprar el pasaje. Cuando llegué al mostrador, comencé a terciar con la muchacha, porque bueno, usted es fulano de tal, ajá, que quiere un boleto para tal sitio, ok, son tantos, no tengo plata. Obviamente la mujer comenzó a encolerizarse. Este individuo viene aquí a hacerme a perder tiempo. Señor, ¿cómo usted va a ir a comprar un pasaje? Usted no tiene plata. El Señor me dijo que tengo que ir a tal sitio y por eso estoy acá. Hay pocos valientes que van a hacer algo como eso, ¿no? Tienen miedo de ser tildados de locos. Esa situación incómoda se prolongó unos minutos hasta que ya la muchacha le iba a decir que se alejara del mostrador, que le estaba haciendo perder tiempo. Cuando un señor en la cola, que estaba un poquito más atrás, que estaba escuchando la conversación, le dijo a la mujer: denle el pasaje que yo lo pago, y sacó su tarjeta de crédito y pagó el pasaje. Y después lo invitó a tomarse un café. Y hablando allí con él, comenzó a examinarlo. Cuando estuvo convencido de que en efecto había un plan de Dios en esto, le dijo: sabes, yo sé lo que tú estás experimentando. Yo soy hijo de misioneros. Cuando vi lo que hicieron mis padres, le dije: Señor, yo no voy a ser misionero jamás. Y Dios me prosperó y soy un empresario, y he entendido que esto que el Señor me ha dado es para
hacer prosperar el reino de los cielos. Toma mi tarjeta, cualquier cosa que necesite, estamos en contacto. Del tipo de cosas que Dios hace, si hace para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Cuando voy a la cruz y crucifico mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él, me considero muerto al pecado y vivo para Dios. Todo lo que hago, lo hago para su gloria, desde lo más chico hasta lo más grande. Y creo que voy a ver su mano allí. Músicos, por favor, me acompañan. Quiero invitarte para finalizar a que vayas al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Una de las cosas que me he propuesto en esta serie de prédicas es terminar cada una de las prédicas con algunas de las recompensas o de las palabras de aliento que el Señor nos da, porque sus demandas, muchas veces sus demandas son difíciles, dolorosas, agobiantes, a veces nos hace caer en crisis. Y muchas veces le decimos a Dios, sabes, si no es porque tú me lo pides, no lo hiciera en realidad, ¿no? Si fuera por mí, no lo hiciera, no participara de esto, no asumiera tal cosa, pero como tú me lo estás pidiendo, ¿no? Y óigame, ese que tú me lo estás pidiendo no quiere decir necesariamente que Él se apareció así tipo la visión de Isaías 6, y usted no, de repente es el líder de tu ministerio, de repente es el pastor, el anciano, de repente es tu jefe de trabajo, que te está demandando algo, tu papá, tu mamá, y tú entiendes que Dios te está demandando eso. Oye, si tú no me lo demandaras, yo no lo hiciera, pero como tú me lo demandas, yo lo voy a hacer. Sepa, hermano y hermana, que Dios no es injusto para olvidarnos de las obras que por amor a Él hacemos, especialmente las que tienen que ver con el servicio a los santos. Y por eso el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso desde esa perspectiva, porque el Señor va a plantear de una manera clara: yo te voy a recompensar, lucha, pelea, crucifica la carne, la buena batalla de la fe, líbrala. Yo te voy a recompensar. Y vamos a conseguir este tipo de expresión. Voy a leer el 3:12. Es una de las promesas que más me gusta. Usted ya lo sabe, lo que son mis ovejas de hace tiempo, que conocen parte de mi corazón, saben que esta es una de mis preferidas, si acaso no la preferida, ¿no? Pero la promesa invariablemente va a empezar así: al que venciere. Hay que venciere, hay que llegar hasta el final, hay que cruzar la meta. No hay medalla de consolación, no hay el caramelo o la chupeta porque participaste. No, hay que cruzar la meta. No importa que la cruces de último, pero tienes que cruzarla. Y al que venciere, nosotros. Porque estoy convencido de nosotros de muchas cosas más grandes que las que hemos hablado y las que hemos dicho. Somos de los que no retrocedemos. Somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Somos de los que no volvemos atrás. Somos de los de Él. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice el Señor Jesús. Ahora, a lo mejor usted lo lee y dice, no sé, pastor, eso te... No me siento muy cómodo de que me transformen de un ser humano a una columna, ¿no? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. No debemos entenderlo con esa literalidad, ¿no? Cuando tú lees Gálatas 2, en Gálatas 2, Pablo dice que subió a Jerusalén. Y allí en Jerusalén se entrevistó con Santiago, con Cefas y con Juan. Cefas es Pedro. Y ese Santiago no es el apóstol, sino el hermano del Señor.
Y dice, no, de los apóstoles no había otros sino a Santiago, a Cefas, a Juan, los cuales eran tenidos como columnas. Obvio que no eran columnas, eran seres humanos. Pero sobre estos hombres y sobre este tipo de hombres se apoyaba la iglesia, porque a su vez ellos estaban apoyados sobre la piedra angular que es Cristo. Cuando Él dice, te voy a hacer una columna en el templo de mi Dios, te está diciendo, tú vas a ser uno de esos hombres, mujeres, de millares, sobre los cuales mi templo se asienta. Otros te van a ver y van a saber. No, le doy a veces rienda suelta en mi imaginación para tratar de verlo, ¿no? Y digo, esto es así, no sé, como el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Obviamente el rey Arturo es el Señor, es yo, pero nosotros estamos allí, somos unos de esos caballeros de la mesa redonda. Somos unos de esos Lancelot que nos sentamos allí con el rey Arturo. Cuando salimos y la multitud nos ve, no somos el rey, pero nos ven. Esos son los que están con el rey, esos son los caballeros, esos son las columnas del templo de mi Dios. Oh, yo quiero eso, hermano. Yo no sé tú, yo quiero eso. Yo quiero, sé que tengo que vencer y sé que Él es el que me ayuda. Yo no voy a poder vencer con mi propia fuerza. Él me va a ayudar si yo confío en Él, si me rindo, si pongo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Me podrán decir loco, me podrán decir fanático, me podrán decir radical, no me importa. Yo no estoy escuchando esas voces, yo estoy viendo la palabra y apuntando a esta promesa. Pero no solamente dice, escribiré sobre Él. Versículos como este lo agarran los amantes de los tatuajes para comenzar a debatir. Yo en lo particular pienso que sobre este cuerpo mortal el Señor no quiere tatuaje alguno. Y tampoco estoy muy seguro que esto que escribiré sobre Él significa un tatuaje sobre el nuevo cuerpo que el Señor nos va a poner. Pero definitivamente hay una identificación. Hay una identificación con tres elementos: el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo de nuestro Señor Jesús. Donde quiera que vayamos nosotros, columnas de ese templo, queda claramente identificado a quién le pertenecemos y dónde moramos. Le pertenecemos al Rey y al Cordero y habitamos en la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra casa. Esa ciudad que desciende del cielo, allí moramos junto con Él. Ese es nuestro vecindario. Ponte de pie, inclina tu rostro y vamos a orar. Oye, levanta tus manos hacia el cielo, porque hay bendición de Dios esperando ser impartida en esta mañana a cada uno de sus siervos y de sus siervas. Quiero que los hombres oren con manos levantadas hacia el cielo en todo lugar. Le decía Pablo a Timoteo: Timoteo, instruye a la iglesia, dile a los hombres, quiero que oren con manos levantadas hacia el cielo en todo lugar. Cuando levantamos las manos hacia el cielo, es señal de rendición. Nos rendimos delante de Él. Manos levantadas hacia el cielo, anhelando y deseando lo que de Él viene, bendiciones que vienen de arriba. Bendiciones de fortaleza, bendiciones de nuevas fuerzas, de ánimo, de aliento, de empuje. El Señor está viendo nuestro sacrificio, el Señor está viendo nuestra entrega, nuestra rendición. Y el Señor dice: no me olvido, yo no me olvido de todo lo que traes delante del altar. Echa tu pan sobre las aguas, que luego de muchos días los hallarás, dice el Señor. Aquí estamos delante de ti, mi Rey. Entendemos que lo que nos pides es todo. Que así como decía Juan, es necesario que yo mengue para que tú, oh Señor, crezcas dentro de nosotros. Y que este es un proceso doloroso de rendición que duele.
Pero tú, oh mi Rey, mi Señor, tú nos ayudas, tú nos fortaleces, nos bendices y nos recompensas. Y parte de esa recompensa la veremos aquí en esta tierra, eso es cierto, pero la plenitud de ella cuando estemos contigo, Señor. Y esta promesa de Filadelfia, esta promesa yo la quiero, Señor. Y si mis hermanos la quieren, te ruego, Señor, que también a ellos los instruyas, los encamines, los impulses, Señor, para que también la alcancen. Yo quiero ser una columna en tu templo, Señor, y nunca salir de allí. Yo quiero tu nombre nuevo, el nombre de mi Dios, el nombre de la santa ciudad sobre mí, reconocido como mi tarjeta de identificación por la eternidad, donde quiera que vaya, donde quiera que me mueva, donde quiera que me desplace. Esa es una de las columnas de Dios. Aleluya, Señor. Visita tu iglesia, visita tu congregación. Visita Barranca, Señor. Visita Pablo VI, visita Caricuao, visita Cuba, Señor. Visita Yare, visita Ira, visita Lima, Buenos Aires, Señor. Aquí Altamira, la transmisión online. Visítanos, Señor, en esta hora, Señor. Y fluye, Espíritu Santo. Toca, Espíritu de Dios. Sopla nuevas fuerzas, sopla nuevo aliento. Sopla, Señor, en el nombre de